Muy bien, muchísimas gracias, senador Marcos Rubio. Creo que como latinos tenemos, los que vivimos aquí en Florida, tenemos el orgullo de tener varios legisladores nacionales que apoyan justamente la causa de Latinoamérica. Además de Marcos Rubio, y sin importar si son republicanos o demócratas, Rick Scott, Mark Powell, Mario Díaz-Balart, Donna Shalala. Así que muchas gracias a los políticos floridanos por no olvidar a Cuba, Venezuela, Nicaragua y parte del continente. Quiero invitar, por favor, al director ejecutivo de IDEA, nuestro amigo y socio de la CIP, el doctor Asdrúbal Aguiar, para que podamos dar continuidad al próximo panel respecto a este mismo tema que estaba hablando el senador Marcos Rubio, que tiene que ver con la democracia, la información, las redes sociales. Lo van a acompañar al doctor Asdrúbal Aguiar, los presidentes o expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Yamil Maguad de Ecuador. Muchas gracias. Sí. Sentado, perfecto. Sí, yo lo que hago es llamarlo. Mientras nos estamos acomodando en el panel, sabemos que la prensa en este momento, nuestros colegas estamos trabajando aquí en esta sesión y tenemos unos minutitos para que puedan entrevistar al senador. Acá están sentados, sí. Muchísimas gracias. Así que esos son periodistas. Muchas gracias. Bueno, buenos días, queridos amigos, queridos colegas. Comenzaría presentándoles a nuestros invitados para el día de hoy, la presidenta Laura Chinchilla y el presidente Yamil Maguad de Ecuador. Les diría, en primer término, que doña Laura ejerció el gobierno en Costa Rica entre el año 2010 y el año 2014. Es la primera mujer que ejerce esas responsabilidades dentro de su nación. Ella es politóloga de formación y comparte responsabilidades hoy en día como vicepresidenta del Club de Madrid. Es miembro principal de Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que copatrocina este momento, y ejerce actividades docentes tanto en el Instituto Tecnológico en Monterrey como en Georgetown University, ¿no? Fue relator incluso para la libertad de expresión de la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Y Yamil Maguad, actualmente profesor en Harvard, que ejerce a partir de 1998 el gobierno dentro de su país, luego de haber ejercido como ministro del Trabajo y como alcalde de Quito. Es abogado y doctor en jurisprudencia, formado dentro de la Escuela Kennedy de Harvard, en donde se encuentra actualmente y en donde ejerce actividades
desde hace casi aproximadamente 20 años. Creo que el contexto del tema que tenemos entre manos fue dibujado con una frescura admirable por el senador Rubio. El título del nuestro es La forma en que pueden incidir las redes sociales en la experiencia de la vida democrática. Yo, a manera de abreboca, porque en definitiva le corresponde a los expresidentes ayudarnos a desentrañar este interrogante, mencionaría en primer lugar que hay dos neologismos que se han puesto muy de moda desde comienzos de siglo y que en cierta forma resumen la problemática que tenemos sobre la mesa. Uno de ellos es el neologismo posdemocracia. Esta es una expresión que se la escuché yo por vez primera a un intelectual argentino, periodista, que influyó mucho en la decantación de la candidatura de Hugo Chávez Frías en Venezuela en el año de 1995, en donde construía aquella nueva referencia en donde el líder se conectaba directamente con la población. Pero ese neologismo posdemocracia lo acoge fundamentalmente la escuela británica haciendo una suerte de revisión directa de la experiencia del primer ministro Berlusconi en Italia, un dueño de medios muy poderoso que logra a través de sus mecanismos tener una relación con la audiencia muchísimo más fluida que la que encontraba a través de las mediaciones de carácter institucional. ¿Cuáles fueron los efectos o las consecuencias inmediatas de este primer neologismo? Yo lo traduciría en términos de experiencia en lo siguiente. Cuando se inicia la experiencia de Hugo Chávez en Venezuela, sorpresivamente en 1999, el objeto de su confrontación no son los partidos políticos, no son los actores políticos, ni siquiera los menciona. Él da a los políticos por muertos y la confrontación directa y abierta es fundamentalmente con los periodistas, con los medios de comunicación social, con los editores, descalificándolos a unos y otros. Y a mitad de camino, después de esa confrontación, sobrevinieron las leyes que todos ustedes conocen de responsabilidad social o leyes de control de contenidos, que son luego emuladas en Ecuador, en Bolivia, incluso en Argentina, generándose a partir de allí una suerte de modelo comunicacional de Estado con un sesgo fundamentalmente ideológico y propagandístico. Pero surge también en la academia el tema de la posverdad, para hacer alusión básicamente al nuevo ecosistema, que algunos lo confunden o lo reducen a la expresión esta de fake news y que se la atribuyen fundamentalmente al presidente Clinton como si fuese realmente el padre de esa experiencia que anteriormente se conoce en Venezuela y que se conoce también en Italia. Pero la posverdad hace referencia a algo que se capta de una manera muy inmediata, que lo mencionaba inclusive en su exposición el senador Rubio, y es que la gente comienza a valorar y a evaluar la realidad en términos no solo parcial, sino que toma de las realidades aquello que es más conforme con sus emociones, con sus impresiones, con sus simbologías. Y dentro de ese mecanismo, obviamente, surgen lo que se llama verdades parciales o verdades particulares, lo cual pone ciertamente sobre la mesa el otro aspecto, cómo lograr con ese conjunto de verdades parciales que se van construyendo a partir de pequeñas realidades o de visiones parciales sobre las realidades, pero que hacen un efecto directo sobre la emocionalidad de los grupos y de la ciudadanía, cómo alcanzar al final los consensos que hagan viable la experiencia política y la experiencia democrática. Es un tema muy complicado, es un tema sobre el cual no hay todavía un acuerdo. En la declaración de Salta, que fue adoptada por la Sociedad Interamericana de Prensa, se hace mención a este tema. Justamente hay una suerte de reconocimiento a la importancia vertebral que tienen las redes sociales dentro de las nuevas formas de comunicación en esta sociedad desparramada de usa y tire, de democracia
de descarte, pero a la vez se hace una advertencia. ¿Cómo hacemos para trasladar los cánones deontológicos a los cuales se ha apegado el periodismo hasta el presente y exigírselos directamente a los internautas, a esta ciudadanía digital que sin mediar ediciones ni contrastaciones crea informaciones a diario con los formatos tradicionales y los transforma en verdades propias que se mineralizan en la medida en que son acogidas con beneplácito, independientemente de no ser absolutamente ciertas, por los grandes públicos. Este es el tema que tenemos en estos momentos. Obviamente la solución de Salta dice, ojo con las sanciones de naturaleza penal o con los mecanismos de censura que si antes estaban en manos de los gobiernos para incidir sobre la prensa que no les era grata, hoy en día son mecanismos de control que algunos mecanismos judiciales intentan trasladarlo fundamentalmente a quienes son administradores de las plataformas. Así que con este abreboca yo pasaría y le daría, he hecho un acuerdo con ellos, primero la palabra a Yamil Mawat para que abra juegos y seguidamente doña Laura. Sí. Gracias. Muchas gracias por su invitación. Yo quisiera poner primero una perspectiva, si se quiere, cronológica de lo que yo he vivido en relación a los medios de comunicación. El medio más importante era el periódico, luego la radio, luego la... Hoy tenemos... Y la luz está prendida aquí. Ya, ok. Entonces, desde tres puntos de vista, el punto de vista del emisor del mensaje, del receptor del mensaje y del medio de comunicación del mensaje. Es interesante, la palabra periódico en inglés es newspaper. Era una época en donde nos enterábamos de las noticias a través del periódico. La primera novedad que nos llegaba la traía el periódico. El emisor era el periodista actuaba casi como un cristal entre, digamos, un entrevistado y lo que leía el lector. Y mientras más transparente fuese el cristal, mejor rol hacía. Era como un árbitro de fútbol, mientras menos se lo note, mejor periodista es. Este era el concepto en esa época. Había una clara división entre las noticias, el departamento de noticias y el departamento editorial. Una cosa es informar los hechos, otra cosa es interpretar los hechos. Son dos cosas diferentes. Y el receptor, de alguna manera, estaba cautivo. Ustedes, para leer un periódico, tienen que prestarle 100% de su atención. No hay otra manera de hacerlo, tienen que leer. Pasamos a la radio. La señora en la casa puede estar haciendo cualquier cosa y oír las noticias. Ya no está 100% cautiva. Segundo, el rol del periodista va cambiando, ahora es un narrador de noticias, tiene la gran ventaja de la movilidad, puede ir al sitio de la noticia. El periodista de periódico también iba, pero lo que pasaba se sabía al día siguiente, ahora se lo sabe en ese momento. Y es mucho menos pasiva la actitud del receptor. Luego entramos a la televisión. La televisión nos vuelve a cambiar las reglas del juego. Pero ojo, tenemos la tendencia de traspasar al nuevo sistema los modelos de pensar y de actuar del sistema anterior. ¿Cómo eran las noticias en radio cuando empezó la radio? El locutor de radio, con muy buena voz, leía el periódico. Abría el periódico, leía las noticias y ese era el noticiero de radio. Ahora ya no, ahora ya producen las noticias. Entramos a la televisión y traspasamos algunos de los esquemas de la época de radio. Programa deportivo, un partido de fútbol, el locutor de radio bueno dice, cruza el medio campo, pasa la pelota, patea con la derecha. Sigue diciendo lo mismo al comienzo, pero el televidente está viendo todo eso. ¿Para qué le repite lo que está viendo? Entonces es necesario cambiar el sistema. Y en la televisión, la primera etapa, el receptor está cautivo. No tiene opciones, tiene 3 o 4 canales, tiene que consumir lo que la televisión le ofrece. Sin embargo, se crea una dependencia. Recuerdo la famosa frase de Eduardo Galeano, que el televisor se ha convertido en el miembro más importante de la familia, escribía él.
porque claro, cambió la estructura y la forma de hacer. Pero luego la propia televisión cambia, con dos elementos. La televisión en cable, que nos permite escoger, ya no tenemos que absorber lo que 3 o 4 estaciones nos den, y el control remoto. El control remoto pone un montón de poder en manos de los consumidores. Para un político es muy malo dejar de resonar con sus votantes porque pierde popularidad. Ahora el periodista puede dejar de resonar con su audiencia y pierde rating. Entonces hay un incentivo adicional que no había antes. Ahora, digamos, el entrevistado y el entrevistador, ambos son celebridades, ambos tienen su propia agenda y ambos tienen que mantener a sus seguidores. En este momento de la televisión 2, el televidente está mucho menos cautivo que con la radio y con los periódicos. Y de pronto aparecen las redes. Las redes traen novedades. Primero, el emisor, que es totalmente identificable en periódico, radio y televisión, en las redes es prácticamente anónimo. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede producir, cualquiera puede comentar, etc. Segundo, la velocidad de reproducción, la multiplicidad, el que se vuelva viral, la variedad de puntos de vista. Todo eso ayuda a la democracia. Todo eso mejora la información. El ideal nuestro es vivir en sociedades donde gente informada tome decisiones racionales basadas en la información que recibe. Entonces, mientras más información le llegue, mejor adecuada está para vivir en democracia. El mal uso de eso sí es una amenaza, pero no la red como instrumento. Entonces, tenemos un emisor múltiple, tenemos un receptor que es co-creador del hecho noticioso a través de los likes, a través de los comentarios, etcétera. Y tenemos un medio de comunicación totalmente distinto, porque con el Internet no se puede comparar nada de lo anterior. Este gran genio de la comunicación que fue Marshall McLuhan dijo una frase que se volvió famosísima. El medio es el mensaje. Lo que él quiere decir con esto hace varias décadas es tan importante o más importante que el contenido del mensaje. Es la tecnología del medio de comunicación que lo pone a conocimiento del público. Y yo creo que ahora con las redes pasa eso, y para concluir, me temo que para analizar el problema de la información en las redes todavía estamos usando los criterios que usábamos para analizar la noticia cuando era producida por las televisoras. Y necesitamos cambiar nuestro chip mental para entender que es un nuevo mundo, pero como decía el senador Rubio, no es que tengamos el mapa, no entendemos bien el territorio y no es que tengamos la hoja de ruta. Y eso es lo que tenemos que ir creando. Gracias. Presidenta Chinchilla, sí. Bueno, muy buenos días, también es un gran gusto. ¿Ahora? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana y mi más sincero reconocimiento y admiración por el trabajo que a lo largo de tantísimas décadas han hecho en favor de las libertades y de la democracia en nuestros países. Partiendo un poco, digamos, de esta contextualización que Yamil nos establece, sin lugar a dudas estamos frente a cambios sumamente importantes. Yo, en principio, al igual que él, esa pregunta que se nos ha formulado de si las redes son una amenaza para la democracia, no podría contestarla en términos absolutos. Porque como bien él lo ha puesto, las redes sociales no son más que un medio adicional con el que ha empezado a contar la humanidad. Es un habilitador, tanto digamos, de condiciones que permitan hacer el bien, como también un habilitador de condiciones que permitan hacer daño. De alguna manera, vivimos una fase, digamos, de oro de las redes sociales. Y yo recuerdo mi primer discurso como política que di en mi país, porque fuimos uno de los grandes defensores de la Internet
en todas, digamos, sus condiciones que nos parecían eran habilitadoras de espacios de libertad. Nunca se ha inventado un espacio de mayor libertad que la Internet. Nunca la humanidad ha visto una cosa tan hermosa como la Internet desde el punto de vista de las libertades que permite. Y así la veíamos. Y vimos también cómo esa interrelación entre las redes y la política al inicio no fue vista con malos ojos. Es cierto que los políticos, como lo reconocía el senador Rubio, disfrutamos mucho, se los confieso, de ya no estar exclusivamente intermediados por los medios tradicionales y poder disfrutar el enriquecimiento de esa comunicación directa con los ciudadanos. Pudimos ver campañas electorales que se hicieron muchísimo más transparentes y que permitieron romper con los grandes donantes porque ya era posible el microfinanciamiento. Empezamos a ver gobiernos que empezaron a operar sobre la base de mayor transparencia, de mayor agilidad, de menores costos para la población. Es decir, las redes en su primera fase solamente buenas noticias nos trajeron. No quiere decir que eso haya cambiado. Ahí vemos todavía al día de hoy como episodios muy recientes en nuestros países, las movilizaciones contra la corrupción en Guatemala, las movilizaciones contra el cinismo en Puerto Rico, las movilizaciones en favor de la libertad en Hong Kong y muchas otras cosas más están ocurriendo gracias precisamente a ese gran foro que son las redes sociales, en donde la gente comparte sus preocupaciones y puede incidir más fuertemente en el curso de los asuntos públicos de sus naciones. ¿Cuáles son los temas que nos preocupan? ¿Y cuáles fueron dos campañas que a mí, digamos, me tocó participar de manera muy titular en la campaña del 2016 a Estados Unidos y en la de Brasil del año anterior, porque fui la jefa de la misión de observación electoral, y fueron dos campañas que de alguna manera rompieron ese encanto de la Internet y las redes sociales en favor de la libertad y la democracia, que fue básicamente el tema del fake news, de la desinformación, el tema del discurso del odio. Ahora bien, y para ir cerrando esta primera intervención, vamos a ser muy francos. La desinformación ha existido desde que la información misma existe. Las noticias falsas han existido desde que las mismas noticias existen y el discurso de odio ha existido desde que el mismo discurso existe. Las redes sociales han magnificado todo, para bien o para mal. Y de alguna manera lo que estamos descubriendo es que esa especie, digamos, de poder contenido que antes solamente, digamos, estaban en algunas pocas manos, ahora están en todas las manos. Pero además las redes sociales tienen 3, 4 características que a mi modo de ver, si son características que las plataformas tecnológicas están obligadas, entre otras cosas, a atender, que magnifican los efectos negativos de la desinformación, de las noticias falsas o de los discursos de odio, que son los temas de la velocidad o la viralidad, son los temas de la anonimidad, son los temas de la creación de esas burbujas que nos contienen y que generan grados extremos de división, de tribalismo y de, digamos, agresión hacia quienes no piensan igual que yo. Y tenemos además el gran tema del manejo de la privacidad de la información de quienes usan las redes sociales. Entonces, ya para concluir esta primera intervención, creo que no podemos olvidar todas esas otras cosas buenas que las redes han supuesto para el fortalecimiento de la democracia y de la participación ciudadana, para darle voz a quienes no han tenido voz, pero también tenemos que estar conscientes de que como seres humanos, como sociedades, arrastramos muchos problemas que no fuimos capaces en su momento de atender y hoy simplemente estamos viendo esa magnificación de esos problemas que veníamos arrastrando, pero también es importante que las plataformas tecnológicas se asuman con los niveles de responsabilidad porque son parte del ecosistema de información y en consecuencia pueden y tienen las herramientas para poder contener
muchos de estos problemas a través de estos elementos a los que me refería anteriormente. Es que usemos solo uno. Sí, yo creo que. Y así estamos. Aló. Creo que hay varios planteamientos que quedan sobre la mesa. Hay una apreciación con la que abre el presidente Mawad que tiene que ver fundamentalmente con el cambio progresivo en los modelos y modos de comunicación y de información que tenemos, casi que sugiriendo al final que es un riesgo que se corre cuando los juicios de valor que se hacen sobre el mundo de las redes y este periodismo subterráneo sin editores y sin redacción propia esté siendo evaluado desde los cánones fundamentalmente del periodismo tradicional, ¿no? Pero hay el otro aspecto, o sea, así como ya sabemos cuál es el ecosistema dentro del cual nos manejamos, nos encontramos con el otro problema que es el de la velocidad de vértigo al que estamos siendo sometidos con el tema de las redes. ¿Y a qué me refiero? Hay un punto que refería la presidenta Chinchilla y que es absolutamente real. Dentro de esos cambios que ha propiciado la posdemocracia y la posverdad, está también, dicho esto en términos coloquiales, la disolución de los espacios territoriales dentro de los cuales se ejercía la política. Dicho en términos coloquiales, la muerte del Estado jurisdiccional y de la República. Y en el momento en que se rompe el consenso básico que le da soporte a la actuación política entre diversos, dentro de un marco mínimo de unidad, han surgido nuevos nichos sociales a nivel planetario y dentro de cada uno de nuestros países. O sea, las divisiones territoriales entre Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, se han transformado en pequeñas divisiones o en microdivisiones dentro de cada uno de nuestros estados, pero con vocación universal. Entonces ahora son los nichos, la caverna de las tribus originarias, la caverna de los ambientalistas, la caverna de los LGBT, la caverna de las tribus urbanas, pero con una particularidad que hace mucho relación con esto de la posverdad. Fíjense qué particularidad. Cuando uno lee la expresión posverdad en el diccionario español, en el DRAE, ellos hablan de que se trata de una manipulación de las realidades que hace el comunicador incidiendo en los símbolos y en las creencias para tratar de imponer una suerte de verdad. Si uno lee lo que dice el diccionario Oxford, es lo contrario. La gente maneja las realidades, pero las ve desde el ángulo de sus creencias. Entonces, cuando uno le traslada una realidad a una tribu originaria, siendo la misma realidad, la aprecia de modo distinto y desde otra cosmovisión, fundamentalmente el ambientalista, o el miembro de una tribu urbana, o el miembro de un sector social o de una neorreligión. Entonces viene el parcelamiento de las realidades. Pero en medio de todo esto queda un aspecto central: cómo resolver el reencuentro de los consensos mínimos, por una parte, pero por el otro lado, cómo, siendo las redes el dominio de la velocidad de vértigo, pueden ellas contribuir a aquello que en la vieja democracia, la quiero llamar así, la del siglo XX, era el elemento de racionalidad, de deliberación, de pensamiento previo incluso para poder elegir. O sea, no se elige instintivamente o emocionalmente, sino que lo propio de una democracia es que se decida después de un ejercicio deliberativo y racional que aparentemente complica el mundo de las redes. Así que dejo estos nuevos elementos y le paso la palabra al presidente Mawad. Gracias, Asdrúbal. Se me ocurría, comparando esas dos definiciones, que la definición en español está interpretando la posverdad más desde el punto de vista del emisor, cuál es la intención del emisor, mientras que la definición inglesa está más enfocada hacia cómo la recibe quien es, perdón por la redundancia, el receptor.
A mí la palabra posverdad me parece fatal. No dice nada claro, hay que interpretarla, hay que tratar de desentrañarla, significa diferentes cosas en diferentes partes. Y señalando otra vez lo que decía Laura, sí, todos estos temas de manipulación de la verdad son muy antiguos. Recuerden que fue Maquiavelo, hace tantos siglos, el que tuvo la famosa frase, gobernar es hacer creer. Puede uno hacer creer la verdad, puede hacer creer otra cosa. ¿Qué es lo contrario de la verdad? Lo contradictorio a la verdad. Uno podría decir que la mentira, no. Lo contradictorio a la verdad es la falsedad. Una cosa ocurrió, es un hecho, o una cosa no ocurrió. La mentira presupone que la persona conoce la verdad. Hay una verdad que existe, que es conocida para esta persona, y resuelve falsificarla, torcerla, y entonces miente, pero parte de que hay una verdad que exista. La falsedad parte de que la verdad no existe. Entonces, ¿con qué mecanismos vamos a actuar ahora? Yo siempre creo que vivimos, aunque no nos demos cuenta, dentro de famosos contratos sociales. Un contrato social es, a ver, yo soy un ciudadano, ustedes, señores de la prensa, se van a dedicar de recoger todo lo que pasa, van a filtrarlo con criterio y me van a hacer llegar a mí lo que es relevante para mí de conocer. En la medida en que ustedes no me estén dando la verdad, con todo lo difícil que es saber qué la verdad es, ustedes rompen el contrato, yo puedo romper el mío. Ese contrato social tenía reglas de juego. Las noticias eran curadas, me refiero, pasaban por manos de un curador. Así como en un museo hay que hacer una exposición y hay 5,000 cuadros y solo se pueden presentar 200, el curador escoge cuáles 200, porque de lo contrario es inmanejable. En el internet, ¿quién cura de curador las noticias? Nadie. Nadie. Todo el mundo puede expresar lo que quiera, verdadero o falso. Llegamos al extremo de pensar que como yo tengo una creencia, por lo tanto estoy en lo cierto. Y eso nos vuelve, yo creo, a los comienzos del liberalismo económico. De alguna manera es la misma conversación. Los más extremistas liberales confiaban en la mano invisible del mercado. A través de mecanismos de precios, el mercado arregla todo y no hay que tocarlo, simplemente hay que dejarlo actuar. Hoy hay personas que sostienen que el Internet funciona así. Sería la sabiduría de la masa de internautas que automáticamente se cancelan unos a otros como un mecanismo de oferta y demanda, y entonces llegamos a los precios correctos. Y esa es una gran pregunta a futuro. Hay muchas tendencias libertarias ahora que con mucha claridad piden cero intervención en todo. Y el tema de noticias no podría escapar de ese parangón. La emocionalidad como parte de la comunicación ha existido siempre. Siempre. Siempre hemos dicho que somos seres racionales los seres humanos. De vez en cuando por ahí se cruza una emoción y eso nos nubla la vista y entonces ya no somos tan racionales. Recuerden que Platón decía que los seres humanos, y comparaba al ser humano con el famoso carruaje, en donde quien llevaba las riendas era la razón y los caballos eran las pasiones desbocadas, había que controlarlas. Eso es filosofía. Luego, varios siglos después, vino Freud, psicología, el tema de las pasiones, de las emociones. Ahora, con la neurociencia, ya tenemos resonancias magnéticas. Les cuento una historia personal. Yo estoy parado frente a una máquina de resonancia magnética en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Hay una persona que está a punto de entrar en esa máquina. Él está sano, ningún doctor ha pedido esa resonancia, ningún doctor va a ver esa resonancia después. Él recibe una instrucción, va a entrar ahí y va a ver unas fotos.
Si la foto es de alguien de su grupo, aplaste el botón derecho. Si es alguien ajeno a su grupo, aplaste el botón izquierdo. Hace el ejercicio, él puede equivocarse, puede ser que alguna foto sea de su grupo y él la tome mal, eso no importa. ¿Por qué lo hacemos? Porque en el momento en que él está aplastando los botones, nosotros podemos chequear a dónde va el flujo de sangre en el cerebro. Ustedes saben que las neuronas se activan porque viene el oxígeno que lo trae la sangre. Entonces, si yo sé a dónde va la sangre, entonces puedo ver qué parte del cerebro está trabajando. En el momento que este señor ve la foto a quien considera amenazante, automáticamente el flujo de sangre va a la parte límbica del cerebro, donde los seres humanos no somos diferentes a una lagartija. Es la parte más vieja de nuestro cerebro. Y todas las decisiones racionales las tomamos en el lóbulo frontal. O sea, si no hay sangre viniendo aquí, literalmente no podemos pensar. Y ahí decimos, perdemos la cabeza, etc. Perdón, cuando hay mucha emoción envuelta, no pensamos. Y tenemos toda una sociedad armada bajo la presunción de que somos seres pensantes, siempre tomando decisiones racionales, a la que bombardeamos con mensajes emocionales. Y por lo tanto terminamos siendo secuestrados por la amígdala, que es la parte del cerebro que maneja emociones. No sé si somos seres racionales, que de vez en cuando tenemos por ahí unas emociones que se cruzan, o somos seres emocionales, que a veces tenemos la capacidad de pensar racionalmente. Yo lo dejo como pregunta abierta. Bueno, es que sin lugar a dudas, yo creo, Yamil y Asdrúbal, que estamos en un momento en donde son muchísimas más las interrogantes que tenemos que las respuestas definitivas. El día de ayer precisamente trascendió un paper que fue presentado en una audiencia muy similar a esta. Lo que pasa es que quienes estaban discutiendo este tema venían precisamente de la neurociencia, pero con una inclinación a analizar los fenómenos políticos. El paper ha creado una gran, digamos, reacción, porque lo presenta uno de los neurocientíficos más connotados de Occidente y llega a conclusiones sumamente negativas, y es que prácticamente es poco lo positivo que podamos esperar a partir de las tendencias que estamos viendo frente a la democracia. Es decir, que de alguna manera uno casi que lo que diría es que el progreso tecnológico que hizo posible la Internet y las redes sociales llegó en un momento en donde al menos los seres humanos todavía teníamos esos instintos tan profundos que nos llevan a las actitudes del tribalismo, de la separación, de la división, de los extremismos, de la suprema emotividad frente a los hechos más que al pensamiento racional. Pero bueno, vaya, son los elementos que hay. O nos encauzamos hacia ese escenario que ayer se nos presenta desde el marco precisamente de la neurociencia, en donde se dicen, miren, los impulsos tan profundos del hombre no logran simple y sencillamente asimilar los avances que las redes sociales y la Internet han supuesto. Y entonces aquí a lo que vamos, y es un poco también lo que el senador Rubio hoy nos recuerda, es a perder la política de la moderación, que no es más que la política que concibieron los antiguos griegos y los filósofos cuando todo esto se originó. Porque si vemos cuál es la tendencia de casi todas las elecciones y los fenómenos políticos que estamos observando, es precisamente a la polarización y no a la moderación. Parte de la discusión que tenemos aquí en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, es cómo volver a apropiarse del centro. Pero ¿qué político se va a apropiar del centro? Si cuando te pones ahí, como lo decía el senador Rubio, simple y sencillamente nadie te escucha, te volvés irrelevante. El político que no entra polarizando en una campaña es un político que no logra llegar al final, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que en el fondo
Es cierto, están las redes sociales que han acelerado una serie de instintos profundos en los seres humanos que están afectando los niveles de convivencia, que están afectando a la política y que en consecuencia generan efectos negativos sobre la democracia, pero de alguna manera eso nos remite a las tareas que debimos haber hecho hace mucho tiempo y que deberíamos hacer. Y mucho tiene que ver con los esfuerzos para poder impulsar políticas de formación, de educación, de desarrollo humano, que vayan de la mano con el desarrollo de criterios para poder enfrentar los temas de la desinformación en las redes sociales, para poder discriminar, para poder asimilar, para poder poner eso en un marco de valores. Y eso, por supuesto, es una tarea que nos compete a todos y no solo a las redes sociales. Yo nada más quiero agregar el siguiente elemento porque creo que ya vamos cerrando. Hay toda una discusión de cómo regular las redes sociales a partir de estas preocupaciones. Y sabemos que hay una serie de medidas que ellos pueden aplicar por la vía de algoritmos, por la vía de protocolos, etcétera, para poder minimizar el impacto de estos fenómenos de desinformación, dada la alta velocidad, la viralidad, la aplicación de la inteligencia artificial en la producción de los deepfake, etcétera, etcétera. Sabemos que todo eso se puede hacer. Sin embargo, la pregunta es ¿quién lo hace? ¿Quién se atribuye la censura, el control de un espacio tan sensible y tan importante para causas buenas como la Internet? Y yo creo que ahí tenemos que apelar, Asdrúbal, básicamente a lo que son los esfuerzos que ya organismos internacionales han hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría han trabajado mucho en una serie de lineamientos que orienten marcos regulatorios y acabamos también de recibir los resultados del panel de alto nivel del secretario general de las Naciones Unidas sobre los temas de tecnologías digitales que llaman también a trabajar en esa dirección. Se espera que podamos ponernos de acuerdo para que el próximo año, con ocasión del 75 aniversario de la creación de las Naciones Unidas, podamos acordar una especie de acuerdo global de cómo vamos a enfrentar los desafíos de las tecnologías digitales, ya no solamente sobre la democracia y los temas de información, sino también en otras áreas. Me parece que tenemos que procurar confluir todos aquellos que conocemos la importancia que tiene la democracia liberal, la importancia que tiene fomentar los valores de la libertad, de la tolerancia. Tenemos que tratar de confluir en esa especie de esfuerzos que vengan a establecer los parámetros y las pautas para también regular la Internet, porque yo le tengo tanto miedo a algunas de las consecuencias de las que hemos venido hablando, como le tengo miedo a quienes se puedan atribuir en solitario la regulación de la Internet. Sí. Creo que, bueno, vamos llegando ya al final de nuestro conversatorio porque abordamos simplemente el ecosistema, el rol de las redes y su incidencia en el campo de la democracia. Estamos haciendo una aproximación al diagnóstico de lo que es el mal uso, en este caso de las redes, y la presidenta Chinchilla dice, bueno, ¿qué hacer? Esta es la gran pregunta sobre la cual apenas se están elaborando respuestas. Pero yo incidiría quizás en dos aspectos que me preocupan y quizás a pesar de que los neologismos no son los más ajustados, la posdemocracia y la posverdad, ahí hay un elemento adicional que llama tremendamente a la preocupación. Y pongo un ejemplo. Lo mencionaba simplemente el senador Rubio, ¿no? El caso de Venezuela. El 21 de septiembre de este año, desde la sede del Sistema Interamericano, se reúne el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y hacen una descripción alrededor de un país que la caracterizan de esta manera. Tenemos un país
en donde el territorio ha sido secuestrado por actores no soberanos, grupos narcotraficantes, terroristas, sectores económicos de China y de Rusia que están canibalizando sus riquezas. Es un territorio en donde la población desaparece porque se ha ido a la diáspora, y es un territorio que no tiene gobernabilidad, no tiene gobierno, porque tiene un gobierno real de facto y un gobierno virtual, pero que es constitucional. Y cuando uno ve eso, dice, bueno, aquí hay un diagnóstico y existen unas medicinas. A la misma hora y en el mismo momento, el Grupo Internacional de Contacto desde Europa se refiere a otro país con el mismo nombre. Y dice, estamos en Venezuela, un país que, bueno, como todos los países latinoamericanos, tiene deficiencias democráticas, que necesita superarlas. Hay deficiencias en la configuración de la institucionalidad de la República, eso tiene que ser resuelto. Y la mejor forma, lo decía lógicamente el mismo senador Rubio, a largo plazo, unas elecciones mediante las cuales su población, en normalidad, logre escoger su porvenir. Aquí viene entonces la gran pregunta: ¿qué es lo real y qué es lo virtual? ¿Qué es lo cierto o es lo falso? ¿Es una versión falsa, es una fake news y la otra no lo es? ¿O la fake news es la europea y no la americana? Entonces aquí viene el problema de la conexión con las convicciones y con los valores. En el periodismo tradicional había un mundo real, se nos daba un mundo real objetivo, ahí están los hechos, están las fuentes autorizadas, y luego el periodista pasaba al mundo de referencia, el marco intelectual con el cual construía su narrativa para llevarla a la audiencia, al mundo de lo posible. Entonces tenía que pasar del mundo de lo verosímil al mundo de lo que sea aceptable como verdadero por el propio consumidor. Hoy en día da la impresión de que el camino se invirtió, porque en el fondo el que recibe ya es el que genera, pero genera primero con la escala de las creencias y de las emociones y después regresa al mundo de la realidad. Entonces hay una inversión total, que es lo que ciertamente nos confunde, y lo que efectivamente señalaba el presidente Mawad, que es probable que estemos evaluando este tipo de circunstancias a la luz de conceptos tradicionales, como es probable también, Presidenta, que estemos evaluando el tema de la democracia de acuerdo con los estándares que nosotros conocíamos. Y simplemente agregaría a manera de abreboca lo que me comentaba uno de mis hijos. Yo escribo libros regularmente, muy extensos, lamentablemente, muchos de 500, 600 páginas. El último me lo prologó la presidenta Chinchilla sobre la calidad de la democracia. Y yo le digo a mis hijos y a mis nietos, ustedes no leen. Y me dice, ¿quién te ha dicho que nosotros no leemos? Yo tengo la seguridad que nosotros leemos más que tú. Lo hacemos de otra manera, con otros símbolos, con otras categorías. Y es probable que eso sea lo que tenemos al frente y no logramos, por eso quizás desandarlo, porque lo vemos desde nuestra perspectiva generacional, siendo la más joven de todas, la presidenta Chinchilla. Así que les doy la palabra para que vayamos cerrando 3 minutos, presidente, y al final unas 2 preguntas con las cuales podamos cerrar, porque nos quedan 7 minutos exactos para concluir el panel. Sí, presidente. En esto de la diferencia entre el hecho y la percepción del hecho, estamos en Miami y le pregunto a un amigo que vive aquí muchos años, ¿qué es lo que más te gusta de Miami? ¿Qué es lo mejor desde el punto de vista de un latinoamericano? Me dice, está tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, el hecho o la percepción del hecho. Yo creo primero que las redes sociales están aquí y están para quedarse. Irse en contra de las redes sociales es casi defender Jurassic Park. Creo que tenemos que estar evolucionando con eso. ¿Cómo dentro de ese nuevo mundo en el que estamos mantenemos criterios de ética, criterios deontológicos de la profesión del periodismo en este caso,
y logramos defender esos valores. Creo que solamente es posible hacerlo con efectividad si es que tomamos las mismas condiciones del mal uso de las redes. Tenemos que imaginar mecanismos que sean veloces, virales, variados, automáticos. Cuando decimos vamos a educar al consumidor para que pueda descubrir, eso es muy largo. Eso es demorarse meses cuando ya el impacto de lo viral automático se produjo y ya hizo daño. Entonces tenemos que usar la neurociencia para crear ese tipo de cosas. Por ejemplo, que el rato que salga una noticia que es falsa y se ha comprobado que es falsa, salga una bandera diciendo esto es falso. Como dice Wikipedia, esta cita necesita confirmación. O automáticamente en la misma pantalla, el rato que yo abro algo que es falso, me aparecen 2 o 3 fuentes alternativas. Puede usted juzgar estos 2 o 3 elementos que dicen lo contrario. Entonces, en el mismo segundo, la persona sabe que está leyendo algo polémico, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Para complicar todavía la cosa un poco más, el otro día Zuckerberg de Facebook anunciaba hacia dónde se enrumbaba un poco toda la industria que él representa y decía que vamos hacia las redes encriptadas, Asdrúbal, que obviamente desde el punto de vista de las preocupaciones que hoy no hemos tenido chance de discutir, que tienen que ver con la privacidad, es algo esencial, es decir, idealmente deberían hacerse así, es decir, poder yo comunicarme sin que nadie pueda intervenir mi comunicación, con solo, digamos, identificar, que es lo único que sí se mantiene todavía, porque se puede saber con quién me estoy comunicando. Pero las redes encriptadas tipo WhatsApp, Instagram, Telegram, son el futuro de las redes sociales. Vamos de salida de los Facebooks y de los Twitters y demás. ¿Cuál es el punto con las redes sociales? Cuando llegamos a Brasil, esperamos encontrarnos el mismo fenómeno que habíamos visto aquí en Estados Unidos en el 2016. Desinformación, fake news, y estábamos monitoreando Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Cuando en un momento determinado nos llamaron para plantear una denuncia y me dicen, aquí tenemos las campañas de desinformación en ese momento contra las instituciones electorales, que va a haber fraude electrónico, que las urnas están alteradas, y cuando vemos las fuentes, eran todas en WhatsApp. Pero en WhatsApp es imposible monitorear lo que se está diciendo la gente. Pero resulta que cuando uno pregunta a la gente a quién le está creyendo la gente no le está creyendo ni a los políticos, ni a los periodistas, ni a los empresarios. La gente solo le está creyendo a sus pares. Y entonces todo lo que le venga a través de esas redes encriptadas, que son con sus cuates, con sus amigos, con sus padres, con sus familiares, es lo que está creyendo. Entonces, vean ustedes que por eso el desafío es mucho más, digamos, que lo que podamos mirar desde lo que hemos hecho hasta ahora, desde los parámetros tradicionales de regulación, de censura, de verificación, todo eso no sobra. Pero en el fondo, y ya con esto concluyo, en el fondo, las redes lo que han hecho de verdad es magnificar todo aquello que en su momento no fuimos capaces de cultivar en los seres humanos. Así como cuando nos vemos en el espejo y a veces no nos gusta lo que vemos y no va a cambiar la realidad porque cambia el espejo, asimismo difícilmente va a cambiar la situación por más que se modifiquen algunos aspectos técnicos de las redes sociales. En el fondo tenemos que revisarnos todos como sociedad, que hemos hecho bien, que no, a quienes hemos dejado por fuera, a quienes les hemos negado la posibilidad de tener criterio suficiente, discriminar, absorber la información, todo lo que es alfabetización digital y la formación de seres humanos lo más completos posibles para poder discriminar entre lo bueno y lo malo, va a ser siempre, digamos, la clave para enfrentar estos temas. Presidenta Chinchilla, presidente Mawat, muchas gracias por sus exposiciones. Nos quedan 2 minutos nada más, no sé, podría haber quizás posibilidades para una pregunta a uno de los actores. Aprovecho y damos por concluido el panel. Muchas gracias, presidenta, presidente Mawat.
Muchísimas gracias, Presidenta Chinchilla, Presidente Mawad. Muchas gracias, como siempre, Asdrúbal.